Buenos días, buenos días a todos y bienvenidos a este webinar sobre innovación en materia de sostenibilidad para los Facility Managers. Em, para mí es un placer daros la bienvenida y agradeceros vuestra presencia pues, a un evento que ha tenido más de 120 inscritos, lo que demuestra el enorme interés que hay por la sostenibilidad en nuestra función del Facility Management, ¿no? Desde IFMA España, eh, somos unos firmes creyentes, aparte de la responsabilidad que tenemos como ciudadanos respecto a la sostenibilidad, pues en la responsabilidad compartida que tenemos desde el Facility Management con la sostenibilidad. Y la verdad es que es por ello que cuando Susana y Joaquina pues, nos propusieron a la Junta Directiva el proyecto del libro blanco sobre la oficina sostenible, pues la Junta Directiva al completo pues no dudó en apoyar incondicionalmente la iniciativa y, y de ahí el desarrollo del playbook, del libro blanco bueno, pues todas estas iniciativas de comunicación, divulgación y transmisión del conocimiento que se ha plasmado en el mismo, ¿no? Em, la verdad es que el libro blanco además es muy interesante porque combina una visión estratégica con una visión también muy práctica de lo que se puede hacer e innovar en los entornos de las oficinas para hacerlas más sostenibles. Y eso yo creo que en un contexto como el actual, en el que bueno, pues estamos viendo como varios gestores de inmuebles de grandes patrimonios están demandando pues una cierta racionalidad a nivel normativo y un cierto pragmatismo a la hora de implementar las medidas de sostenibilidad en sus portfolios, pues un libro que contribuye de una manera tan práctica, pues realmente aporta mucho valor en el año 2024, ¿no? Entonces, la verdad es que estamos muy agradecidos y muy orgullosos a Joaquina y a Susana por la iniciativa y por todo el trabajo que han realizado, ¿no? Entonces, a mí me gustaría también destacar, pues como bien dice el propio Guzmán de Yarza en el libro, que los entornos de trabajo han servido como laboratorio para muchas ideas y muchas prácticas que luego han permeado a la sociedad. Y eso pues pone de manifiesto el papel crucial que tiene el Facility Manager en el desarrollo de esta innovación sostenible en los entornos de trabajo. Eh, a mí me gusta, lógicamente, extenderlo a todo el entorno construido, incluyendo la ciudad, ¿no? Yo, por mi parte, no quiero extenderme más, quiero ceder la palabra a las verdaderas protagonistas, que son Susana Quintás, que es la directora de la Comisión de Sostenibilidad de IFMA España, y a Joaquina Garrido, que aparte de ser miembro de la Junta Directiva, pues es la sponsor de la Comisión de Workplace y Personas. Darles las gracias a las dos también por la organización de esta jornada, por su enorme trabajo en la realización del playbook y sin más les cedo la palabra. Pues muchas gracias, Enrique. Buenos días a todos y gracias también a vosotros por estar hoy aquí, por vuestro interés. Un mensaje de orden y es que si queréis preguntas, por favor, nos las vais pasando por el chat y intentaremos reservar algo de tiempo al final del webinar para contestarlas. Entonces, bueno, pues el webinar de hoy tiene dos partes diferenciadas. La primera parte, que es la que voy a contaros yo, tiene que ver más con la visión estratégica de todo lo que está cambiando en torno a dónde se realiza el trabajo del FM. Y después Joaquina nos contará cómo trasladar todas esas fuerzas disruptivas al día a día del facility, ¿no? La idea que también está presente a lo largo del playbook y también aquí hoy en el seminario con vosotros es tratar de posicionar al facility manager en un plano más estratégico y cada vez más relevante dentro de la organización. Y estamos en tiempo de revolución. Nos guste o no nos guste, la verdad es que el mundo está revolucionado. Si lo pensáis, estamos viviendo pues, una época de permacrisis, es decir, de situaciones de
incertidumbre, de volatilidad, cambios sociales muy importantes, tecnologías disruptivas que llegan a la sociedad y llegan también al workplace, ¿no? Entonces, todo esto es el telón de fondo sobre el cual desarrollamos nuestro trabajo. Hay mucha gente que ha empezado a hablar de que si la pandemia trajo el teletrabajo. Yo no coincido con eso. O sea, yo lo que creo es que la pandemia demostró que el teletrabajo era posible, pero que en realidad lo que estaba ocurriendo es que estábamos funcionando las empresas con un modelo organizativo propio de la era industrial, cuando en realidad ya llevamos unos cuantos años en la era del conocimiento, ¿no? Y por tanto, es ahora cuando, gracias a la pandemia, se ve que esto es factible, es posible y que además tiene ventajas, cuando estamos viviendo pues, a la mayor revolución del modelo organizativo de las empresas que se ha dado en los últimos 100 años, ¿no? Y además es que esta revolución es completamente transversal a los sectores y a las empresas, porque habrá quien le impacte más, quien le impacte menos, pero todos tenemos una oficina. Puede ser grande, puede ser pequeña, puede ser nueva, puede ser antigua, puede ser tuya, puede ser alquilada, pero en realidad es algo que a todos, que todos tenemos que gestionar de alguna manera, ¿no? Entonces, hay quien dice que la oficina ha muerto. Nosotras no compartimos esa visión, pero sí queremos que la oficina se ha transformado de una forma muy profunda, ¿no? Entonces, vamos a empezar a ver datos de cómo, de por qué la oficina nosotros pensamos que sigue siendo muy relevante. Entonces, para empezar, cuando hablamos de una perspectiva de valor económico de la oficina como activo inmobiliario, fijaos que globalmente en el mundo estamos hablando de 5 billones españoles de dólares de valor global en el mundo de las oficinas. Esto, para que os hagáis una idea, viene a ser como coger todo lo que produce la economía alemana y de los Países Bajos en un año. O sea, es un valor económico tremendo. Por tanto, un activo que va a seguir siendo visto como muy interesante, aunque tenga que sufrir su propia transformación. Pero en la vida no todo es dinero y tenemos que hablar de la sostenibilidad. Tenemos que hablar de los objetivos de descarbonización de la economía para 2050. Y aquí el entorno construido del que las oficinas forman parte tiene un papel súper relevante. El 40% del consumo energético europeo y el 36% de las emisiones proceden del entorno construido. Pero además hay otro dato que es muy relevante, y es que en 2050 el 83% de los edificios que existan entonces ya existen hoy. Por tanto, esta transformación no la vamos a poder hacer apoyándonos solo en lo que son las nuevas sedes. Es decir, tenemos que hacer algo con lo que ya existe, ¿no? Y como decía, la oficina se transforma. Entonces, primer hito de transformación, la oficina pasa a ser un lugar al que ir. En la foto, esta es la foto de los Campos Elíseos en febrero del año pasado. Si veis al fondo, veis la sede de Dior. Es un edificio increíblemente bonito. Pero delante tenéis la sede de Louis Vuitton. Entonces, ¿qué va a ocurrir con las oficinas? Que están tomando prestado del concepto de los retailers el concepto de flagship, de edificio emblemático, edificio de referencia. Tú con tu oficina vas a querer provocar un efecto wow de la misma manera que nos lo provoca a nosotros cuando pasamos delante del edificio de Louis Vuitton, ¿no? ¿Por qué? Porque va a ser la representación física de tu marca, de tus credenciales, de tu cultura y de lo que tú quieres transmitir. Entonces, esto empieza a ser ya un cambio muy, muy importante. Pero además, la oficina se configura como un club social, porque, claro, no vamos a ir a la oficina a hacer el Teams que podemos hacer desde casa, ¿no? En la oficina, o sea, una cosa que tiene buena el teletrabajo es que te induce, te incorpora flexibilidad, pero es verdad que la soledad es muy mala. Los humanos somos seres sociales. Entonces, además, cuando empieza a haber soledad, pues empieza a haber problemas mentales, baja la productividad, no nos encontramos bien. Entonces, la oficina se configura como ese club social al que ir, al que conectar con tus compañeros, con el que tomarte un café, que es bueno para la productividad, es bueno para ti como persona y es bueno también para la empresa. De hecho, el índice de tendencias laborales nos dice que el 76% de los empleados que tenían buenas relaciones laborales en su trabajo declaraban tener un mayor bienestar.
Y sin embargo, los que no tenían estas relaciones declaraban tener un bienestar mucho más bajo y además menor productividad. Se sentían productivos un 36% frente al 50% de los demás. Pero además tenemos que pensar especialmente en la generación Z, en los que están llegando a la oficina. La oficina es el sitio donde también vas a formarte, es decir, uno aprende de lo que ve hacer a sus mayores y eso ocurre, es algo que va a ocurrir en la oficina. Por tanto, de nuevo, también el espacio físico va a tener que ir adaptándose a todas estas nuevas características que vemos en el mundo de la oficina. Por tanto, vamos a ver menos despachos, más espacios abiertos y más espacios preparados para la innovación. Y aquí os voy a dar un dato que pone los pelos de punta. En Davos este año se ha presentado la 27 edición, o sea, es un estudio que Price lleva haciendo muchos años sobre la visión de los consejeros delegados. Y hay un dato que es tremendo, que es el 45% de los consejeros delegados del mundo piensa que su empresa dejará de tener sentido económico, dejará de ser viable económicamente en los próximos 10 años si no se hace nada. Y por tanto, en las empresas hay una reorientación muy importante a generar innovación. Fijaos, este porcentaje, el 45%, el año pasado era un 40%, o sea, cada vez más somos más conscientes de la necesidad de innovar. Y de nuevo, los espacios físicos que facilitan el trabajo colaborativo, pues son diferentes a los que no lo fomentan, ¿no? Y por otro lado, también tenemos que pensar, decíamos antes, que la oficina es el reflejo físico de la empresa. Pues en la empresa hoy en día ya no trabajas metido en tu departamento, estás probablemente en proyectos transversales, proyectos que se gestionan de una forma ágil. Eso también lo tenemos que llevar al espacio físico. Y todo ello combinado con que el 50% del tiempo del trabajo que vas a estar en la oficina va a requerir de mucha concentración. Y por tanto, pasamos a la siguiente característica que necesitamos tener en las oficinas, que es un foco en la experiencia. Fijaos que hay un tercio de las empresas del mundo obligan a presencia, pero el resto está combinando este modelo híbrido. Pero para que tú, además de todo lo que hemos venido comentando, de factores de atracción, para que la gente, no forzándola, sino porque le apetece, venga, tenemos que poner el foco en la experiencia. En la experiencia a nivel individual, es decir, cómo es la luz, cómo es el entorno, cómo es la conectividad. Y aquí están cogiendo muchísima importancia los ratings de los edificios vinculados a conectividad, como puede ser el Wire Score o el Smart Score, ¿no? O sea, no puedo ir a la oficina y encontrarme que voy a tener problemas de conectividad o que hay un mal ambiente o que hace muchísimo calor. Entonces, muchísimo foco en la experiencia. También en la experiencia del empleado, cada vez más, vamos a ver una aproximación a la ciudad de los 15 minutos. Vamos a ver cómo van a ir desapareciendo el concepto de la oficina como torres de marfil alejadas del resto de la sociedad y cada vez más veremos uso híbridos, es decir, oficinas combinadas con residencial, con hoteles, con oficinas, con centros hospitalarios. Y esto desde el punto de vista de la sostenibilidad también es muy importante porque pensad que los fines de semana en los sitios donde solo hay oficinas, todo ese espacio queda completamente desaprovechado. Y decíamos, bueno, en el año 2023 las transacciones vinculadas a oficinas cayeron un 53%, pero lo que estamos viendo en el mercado es que no caen todas las oficinas, se está produciendo un fenómeno cada vez más acusado de un doble tipo de oficinas. Las oficinas sostenibles, que son oficinas que están teniendo, para que os hagáis una idea, en tasa de disponibilidad, una oficina marrón en Madrid tiene un 2,9%, perdón, un 12% de disponibilidad frente a la sostenible que tiene un 2,9%, ¿no? Es decir, la demanda cada vez más va a ir a oficinas de esta tipología y en cambio las oficinas desactualizadas cada vez más pues tendrán problemas. De hecho, en la ciudad de Madrid hay un 10%, casi 1,5 millones de metros cuadrados, que en estos momentos están vacíos. Y 2 de cada 3 transacciones que se han producido han sido por oficinas fuera de lo que es el anillo de la M30, ¿no? Con lo cual, esto es una tendencia que se está viendo en todos los mercados, no solo en España,
y que cada vez irá a más. Por tanto, nos va a dejar ante la disyuntiva de si no quieres sufrir depreciaciones de valor en tus activos, actualízalos y si ves que no te vas a ir a cuenta, pues entonces véndelos, ¿no? Y desde el punto de vista del inquilino, cada vez más va a haber una demanda por lo que son oficinas sostenibles. Y a estas alturas estaréis preguntando, bueno, ¿y qué es una oficina sostenible, no? Y entonces aquí lo primero que quiero decir es, una oficina sostenible no es una oficina verde. De hecho, cuando os bajéis el playbook, veréis que hay muy poco color verde en el playbook. Y esto es una declaración de principios de Joaquina y mía, ¿no? Porque una oficina sostenible va mucho más allá que el verde. Para empezar, va a ser una oficina que tiene que tener incorporada bastante tecnología, y es la tecnología la que te va a permitir conectar tres puntos. Las personas. Pensad que en el mundo del facility llevamos haciendo optimización energética ni se sabe desde cuándo. Pero es verdad que hace 20 años nos olvidamos de las personas y nos obsesionamos con hacer edificios herméticos y eso acabó generando enfermedades. Por tanto, hay que tener a la persona en el centro y hay que entender qué uso hace esa persona de la oficina. Y por tanto, vamos a hablar siempre, una oficina sostenible va a ser flexible, va a ser adaptable a las distintas circunstancias y modelos de trabajo, va a ser una oficina con muchísimos datos y orientada al dato, de la misma manera que toda la empresa. Estamos diciendo que las empresas tienen que tomar decisiones basadas en datos, el facility que hacemos en las sedes, pues también. Y finalmente, va a ser una oficina que va a conectar con los objetivos de desarrollo sostenible a partir, y Joaquina nos lo va a explicar muy bien, cómo tenemos que ir haciendo el trabajo del día a día, y además va a ser un reflejo de la cultura y de la empresa, ¿no? Promoviendo además un intercambio. Pensad que ahora mismo es la primera vez en la historia que hay 5 generaciones juntas trabajando en el mismo sitio y no va a experimentar igual la oficina, pues la generación X que la generación Z, ¿no? Esto añade un plus de complejidad. Y bueno, si no os he convencido en mi discurso apasionado sobre cómo tiene que cambiar la oficina para ser sostenible, pues como dicen los americanos, creemos en Dios, pero los demás traen datos, ¿no? Y aquí os traemos unos datos. Fijaos, las oficinas sostenibles tienen hasta 200 puntos básicos más de TIR en el alquiler y además un 10% más de ocupación. Estos son los dos parámetros básicos que dan lugar a la valoración de un activo. Y por tanto vemos que en los últimos 5 años las oficinas sostenibles han tenido un crecimiento de valor del 26% frente al 4,5% que han tenido las oficinas marrones. Y estos son datos muy interesantes que salen en la tribuna de CBRE del Playbook, ¿no? Pero además tardan 2 meses menos en comercializarse y en esta visión de ciclo de vida del activo que tenemos que tener, cuando miras más allá del primer año, las estadísticas nos dicen que hay un 40% menos de CAPEX en los siguientes años del activo. Por tanto, por convencimiento de la sostenibilidad, por demanda del inquilino, pero también porque los números económicos salen, hay que evolucionar hacia oficinas más sostenibles, ¿no? ¿Y dónde empiezan estas oficinas? Bueno, pues el día número 1, o sea, si tenemos la suerte de estar construyendo una sede, pues hay que tener esto en cuenta desde el diseño. Y el diseño, y aquí vamos a ser muy pesadas a lo largo de la presentación, el diseño no es solo que sea bonito, no es solo que los espacios se adapten, el diseño es meter tecnología, porque honestamente es mucho más fácil meter un cable PoE cuando estás en una obra que después, aunque también se puede hacer y no pasa nada, ¿no? ¿Cuál es la tecnología que está impactando claramente en el mundo del workplace y del facility? Pues la que impacta al resto de la sociedad. Es decir, vamos a tener que operar en la nube mucho mejor que trabajar on-prem, inteligencia artificial, que ya creo que, como todo el mundo habla de inteligencia artificial, esta ya hay que decir la de andar por casa, la analítica predictiva muy vinculada al mundo de la estadística, la inteligencia artificial generativa, que es la que está eclosionando desde noviembre del 22, y todo este tipo de cosas se combinan para generar pues distintas herramientas, como puede ser el BIM para la fase del diseño, como pueden ser los BMS para la gestión del edificio o como pueden ser las plataformas de edificios inteligentes. Sí que hay un matiz
que afecta mucho más al espacio inmobiliario que a otros sectores, que es el IoT, el Internet de las Cosas. Es decir, el mundo de la sensórica es el que nos va a ayudar a romper con los hilos de datos, el que nos va a ayudar a obtener datos que de otra manera no podríamos tener y de hecho no tenemos, ¿no? Y entonces, a futuro, y esto es pues una visión un poco a lo mejor más de medio plazo que de realidad del 2024, pero vamos a ver lugares de trabajo inmersivos, inteligentes y personalizados. La inteligencia artificial hoy en día ya te permite llegar a la personalización de la persona, valga la redundancia, y el puesto de trabajo, ¿no? O sea, puedo tener la luz que a mí me gusta, a la hora a la que yo llego, con el confort que yo requiero, y todo esto nos lo va a facilitar la tecnología, que además va a ayudar a la estandarización y te va a ayudar en el caso, que suele ser habitual, que no solo tengas un edificio, sino que tengas una cartera, a escalar todo esto en tu cartera de inmuebles, ¿no? Un punto muy importante que hay que poner encima de la mesa es que esto no va tampoco de comprar tecnología sin más, ¿no? Es decir, hay un reto que está ahí, que es crear valor económico con el programa tecnológico que apliquemos. Entonces, el concepto de retorno sobre la inversión hay que ponerlo encima de la mesa desde el día uno, pero también es cierto que en mi experiencia los retornos salen muy rápidos y si escoges el caso de uso adecuado, pues el retorno económico en cuenta de resultados sale muy pronto. Y hay otro tercer elemento que vamos a tener que tener en cuenta y es que en la medida que nos hacemos más digitales, los riesgos de ciberseguridad cada vez van a ser mayores y es verdad que la gestión se va complejizando porque hay que aprender nuevas habilidades, pero bueno, de la misma manera que cualquier otro puesto de trabajo en cualquier otra industria va a tener esa necesidad de hacer una formación, ¿no? O sea, aprender a aprender es lo que nos ha tocado y, y bueno, pues en este caso, pues con más idea, ¿no? Y aquí pues me hace también mucha ilusión recuperar pues un barómetro que hicimos en el año 22 en la Comisión de Research, que todo esto que os estoy contando, la verdad es que no es nuevo. Cuando os preguntamos a los asociados cuáles son las herramientas que os gustaría tener si pudierais escribir la carta a los Reyes Magos, pues ya en el 2022 el 41% dijo queremos edificios inteligentes, uno de cada tres queremos BIM, uno de cada casi cuatro eficiencia energética y uno de cada cinco BMS, ¿no? Entonces, esto son cosas pues, que llevan tiempo con nosotros, pero que ahora mismo están eclosionando porque está confluyendo demanda, oferta y necesidad, ¿no? Entonces, cuando hablamos de edificios inteligentes, estamos diciendo, fijaos, os voy a dar un dato que a mí me llamó especialmente la atención, ¿no? En cómo hay que hacer para avanzar en la descarbonización de los edificios que gestionas. En los 8 mercados más importantes de Estados Unidos, los 100 primeros inquilinos o más importantes de cada mercado van a ver cómo las renovaciones de sus contratos de alquiler van a estar vinculados en que consigan ahorros de descarbonización. ¿Por qué? Por toda la normativa que a los dueños de los inmuebles les viene por el Scope 3, ¿no? Es decir, si sus clientes no se descarbonizan, les va a penalizar. Entonces, esto es algo muy relevante. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer, decíamos que era teníamos que centrarnos en las personas, en un modelo flexible, pues entender cómo se usa el espacio. Todo esto, lógicamente, lo podemos ver a través de sensórica en tiempo de real en diferentes plantas de los edificios y más o menos lo que estamos viendo es que se pueden llegar a producir entre ahorros del 30 y el 50% del espacio que estás utilizando y tomar decisiones basadas en datos, ¿no? Porque sí que es verdad que suele haber datos sobre el torno de entrada, pero no a nivel espacio. Esto nos está llevando en España retorno sobre la inversión por encima del 1000%. En otros mercados donde el espacio es más caro, los retornos son más altos, pero bueno, este no está nada mal. Pero a partir de ahí empiezas a enlazar con tu gestión. Si yo sé dónde y cuándo están las personas, la climatización, que es un 40% del consumo energético en un edificio, puedo empezar a ahorrar. Y pensar en ahorros del 15% vinculando la elasticidad del espacio con la gestión en tiempo real de ese mismo espacio y de la climatización no es nada extraño. Pero además vamos a poner un foco especial en la salud de las personas a través del control en tiempo real de nuevo de la calidad del aire y luego Joaquina nos dará datos más importantes y todo esto, para que os fijéis, puede llevar hasta un 8% más de productividad, reducción del absentismo,
y mucho valor añadido al espacio. Y aquí, bueno, pues mantenimiento predictivo, aplicar la combinación de sensórica y analítica predictiva para ser capaces de anticiparse. La resiliencia operativa de las compañías cada vez es más importante y aquí, aunque es verdad que esta cifra incluye empresas industriales donde esto es muy importante, estamos hablando de ahorros de casi 50.000 millones de dólares al año. La realidad es que te puedes anticipar a los fallos y además ahorrar en costes de mantenimiento de una forma también muy, muy importante. Y en cuanto a tecnología, quiero hablaros del LLM, los Large Language Models, que seguramente todos conocéis como ChatGPT, aunque hay más, ¿no? Y aquí haceros una llamada a la acción muy clara. Yo es la primera vez que veo en muchos años donde cuando viene una tecnología tan disruptiva se está lanzando todo el mundo de cabeza a hacer casos de uso. Lo normal que tú ves es, oye, que empiece el grande a probar y cuando esto esté probado, pues ya iré yo. Eso no está pasando en España. En España, todas las empresas, bueno, yo creo que hemos generalmente enloquecido con este tema, ¿no? ¿Por qué? Porque hay ahorros muy, muy importantes encima de la mesa y muy fáciles de conseguir. Estamos hablando de ahorros entre un 30 y un 40% de costes, estamos hablando de ahorros importantísimos de productividad y estamos hablando también de mejoras de la experiencia del cliente o del usuario. Entonces, ¿cómo se puede usar la inteligencia artificial generativa? Pues lo puedes usar en mejorar pues tu sistema de soporte al usuario, la formación de los usuarios, cualquier cosa que tenga que ver con procesamiento de documentación, generación de insights o ideas en tiempo real, analizando miles de datos que estás sacando de tu plataforma de edificios inteligentes y de BMS. Entonces, bueno, hemos puesto un montón de casos de uso en el playbook, que lo podéis ver, pero sobre todo nuestro mensaje aquí hoy para vosotros es: estamos convencidas que en vuestra organización se están buscando casos de uso, no esperéis a que os llamen, pensad cuál podéis proponer vosotros, porque lo que es cierto es que todo el mundo está haciendo pruebas y que estas pruebas son baratas y fáciles. Luego a lo mejor lo que es más difícil es escalarlo, pero las pruebas están ahí oye, que levantéis la mano y que hagáis una propuesta, porque la realidad y el motivo por el cual todo el mundo se está lanzando a la piscina es que si tus competidores lo hacen, vas a tener tal diferencial de base de costes o de servicio que te vas a quedar atrás, te vas a quedar fuera, ¿no? Y en cualquier caso, una empresa proponer ahorros es algo que siempre es pues muy bienvenido, ¿no? Entonces, con esto cierro la parte que se dedica a la parte más estratégica y le cedo la palabra a Joaquina para que nos hable de cómo aterrizamos todo esto que os he estado contando al día a día. Muchas gracias. Muchas gracias, Susana. Gracias a todos por estar en este webinar. Sí, como decía Susana, yo os voy a contar cómo es una oficina sostenible en el día a día bajo las tres perspectivas de la sostenibilidad, la E de medio ambiente, la S de social y la G de gobernanza. Si vamos a hablar de gestión de la energía, Susana, pasa por favor a la siguiente slide. Antes Susana comentaba que el 40% del consumo energético se produce en el entorno construido, pero es que 2/3 partes se produce en el día a día, ¿no? En el running de los edificios. Y aquí ya empezamos a ver que lo que más consume energéticamente en las oficinas es la climatización y la iluminación, entre los dos suman el 70%. Y lo que tenemos que hacer son dos cosas. La primera, consumir todo lo que se pueda de energías renovables y reducir al máximo el consumo energético, sobre todo de las fuentes convencionales. En la Unión Europea hay un objetivo para el 2030 y es que el 40% del consumo energético venga de fuentes de energías renovables, y acabamos en el 2020 con el 22,1. O sea, nos queda todavía mucho. Porque además tengo una mala noticia que daros: el 75% del parque inmobiliario de la Unión Europea es ineficiente desde el punto de vista energético. De hecho, según la Agencia de Protección del Medio Ambiente, el 30% de la energía
que utiliza este parque se desperdicia. Y la mala noticia además es que solamente estamos renovando un 1% de estos edificios a nivel español, ¿no? Y por tanto nos queda por delante un camino muy largo. Desde el punto de vista innovador, como comentaba antes Susana, cuando hablaba de edificio inteligente, al final el IoT, la inteligencia artificial, Machine Learning, puede ayudarnos muchísimo a gestionar este ámbito en las oficinas. Y os voy a dar un ejemplo que hicimos de mi pasado. Instalamos sensores de ocupación y sensores de calidad del aire, en concreto temperatura, y también aplicamos datos de forecasting del tiempo. Y lo que hicimos fue, bueno, nos dimos cuenta que en invierno el edificio era térmicamente muy bueno y mantenía la temperatura hasta 2 horas más tarde de cuando ya los empleados se iban, y por tanto nos dio la opción de apagar el aire acondicionado 2 horas antes. Y en cuanto al verano, pues también vimos que el aire, la temperatura exterior por la noche era bastante menor que la que hacía en el edificio, y entonces impulsamos la entrada de aire primario para enfriar el edificio, y esto nos permitió encender el aire acondicionado por la mañana 1 hora más tarde. Y por tanto, estos ahorros que dice Susana del 15% se produjeron de manera inmediata. Y nos vamos a la gestión del agua. ¿Por qué es importante? Tenéis que saber que aunque el 70% de nuestro planeta está cubierto de agua, solo 2,5% es agua potable. Y si seguimos así, en el 2050 el 25% de la población del mundo estará viviendo en países con una escasez crónica de agua importante. En la oficina, como veis, hay 2 componentes que son los que son los responsables del consumo de agua. Uno son los baños y otra es la climatización. El consumo promedio, como veis en la slide, de agua en la oficina es de entre 15 y 25 litros por empleado y día. Esto es como si cada empleado de la oficina limpiara su coche con el método tradicional cada día de un cubo de agua con esponja. O sea, es mucha cantidad. Entonces, una gestión eficiente del agua puede lograr ahorros fácilmente de entre el 20 o el 30% del consumo, con instalaciones de grifos de bajo flujo, grifos electrónicos o inodoros de doble descarga, etc. Pero pueden ser ahorros mucho mayores con medidas más avanzadas. Y la verdad que me gustaría daros un ejemplo que me parece súper chulo, que es el de la torre de Salesforce. Salesforce tiene una torre en San Francisco que mide 130.000 metros cuadrados, es 10.000 metros cuadrados más que Torre Picasso, o sea, no es mucho mayor, y lo que hace es que recicla 114.000 litros de agua sucia diariamente y la devuelve como agua limpia, no potable, para uso para baños o para riego por goteo, lo que supone un ahorro de 30 millones de litros de agua potable al año, que es el equivalente al consumo de una ciudad de 16.000 habitantes. Baeza, mi pueblo, tiene 16.000 habitantes, pues esta torre puede con este sistema dar agua a ese pueblo durante todo el año, ¿no? Lo más importante es saber cuánto se consume, de nuevo sensores para controlarlo, y también la detección de fugas, con sensores para monitorizar cambios en la humedad o en el flujo del agua. También hemos dicho la climatización, y no olvidemos que el agua es necesaria también para crear energía. Y tengo aquí un dato, se necesitan entre 11.000 y 22.000 litros de agua al año para alimentar una bombilla incandescente de 60 vatios durante 12 horas a lo largo del año. Es decir, que ahorrando energía también estamos ahorrando agua indirectamente. Y el siguiente es la gestión de residuos. Según el Banco Mundial, en el 2050, si no cambiamos, habrá 3.400 millones de toneladas de desperdicio.
Y el vertedero además sigue siendo la práctica más habitual y la peor, porque entre otras cosas libera metano, que es un gas de efecto invernadero 25 veces más tóxico y más potente que el dióxido de carbono. Como veis aquí, el 90% de los residuos de la oficina, el mayor volumen se produce en papel y cartón en nuestras oficinas. Y quería hablar también de lo innovador, que al final es pues lo que nosotros llamamos balanzas inteligentes, que supone poner sensores de peso en los contenedores de residuos, de tal forma que el propio cubo se pesa y sube los datos de peso a la base de datos para reportar, para el reporting. Y también tiene otro sensor de volumen o de tiempo, si es para el sensor de cubos de orgánico, de residuos orgánicos, para mandar una señal a las señoras de limpieza, a los señores de limpieza, para que vengan a llevarse esos contenedores, ¿no? Al final el ROI es positivo en el primer año. Supone un menor equipo de personas de limpieza, muchas menos horas del personal de facility management reportando, menos bolsas de basura y además más accuracy, ¿no? Los datos que se tienen son muy buenos, porque es el propio cubo el que se está pesando y no son papelillos que nos dan las personas de limpieza cuando bajan a pesar los cubos, ¿no? Pero además, pensando en un tema muy importante que es el de la segregación, realmente la segregación es uno de los aspectos más problemáticos. Existen ya prototipos creados con inteligencia artificial y machine learning que son capaces de identificar los residuos que estás generando en la oficina y decirle al empleado dónde los tiene que tirar. Hay temas ya muy innovadores en este área. Bueno, pues ahora voy a seguir hablando de la S de social. Ya sabéis que el absentismo bate récord absoluto. Según los últimos datos, más de 1.300.000 personas, que es el 7% de los trabajadores, faltan a diario a trabajar. Cada día, 1.300.000 personas, 300.000 de ellas sin que exista justificación, y que el coste del absentismo supone más de 25.000 millones de euros a las arcas españolas. Eso fue en el año 2023. No voy a entrar en la picaresca, aunque también tengo que decir, porque si no me da algo, que los días donde más se falta son los lunes, ¿no? Los lunes negros. Pero bueno, no vamos a discutir esto. Lo que está claro es que hay bajas motivadas por problemas musculares, tendinitis, por problemas articulares, y esto supone casi 8 millones de partes de baja, pero también existen muchas bajas por depresión. Es decir, que una oficina tiene que estar enfocada al bienestar y a la salud de los que trabajan en ella para ayudar a que estos datos mejoren y sobre todo para intentar mejorar la salud de las personas que trabajan en estas oficinas. Y empezamos por el ruido. El ruido es el agente físico más habitual en los espacios de trabajo. Genera falta de concentración y productividad, falta de creatividad, problemas de comunicación y también problemas de salud mental porque genera estrés y ansiedad a los empleados, ¿no? Podemos tener una buena acústica en el lugar de trabajo, como veis ahí, puede mejorar la productividad de los empleados entre un 2 y un 3% anual, lo que supone 1.600 euros por empleado y año. Y además mejora el estrés cognitivo en un 11%. Hay muchas soluciones en el mercado que pueden ayudar a la mejora de la acústica, pero de nuevo lo más importante es medir, tener sensórica para medir el ruido, la acústica, etc. Y siguiente es la calidad del aire. Susana ha hablado en edificios inteligentes sobre ella. ¿Puedes pasar al siguiente slide, Susana? ¿Hola? Hola, es que no me pasa un segundo, se me atasca ahora.
Ahora, y aquí la pregunta sería, ¿quién se bebería de los que estamos aquí uno de estos vasos de agua? Yo creo que ninguno. Nos preocupamos por lo que bebemos, nos preocupamos por lo que comemos, pero no nos preocupa tanto lo que respiramos, ¿no? Fijaros que pasamos el 90% de nuestro tiempo en espacios en el interior y que la concentración de contaminantes en el interior, en un interior, puede ser de entre 2 y 5 veces superiores a los contaminantes en el exterior, y que la combinación de ambos, de los contaminantes que se producen en el exterior y en el interior, son los que se asocian a 7 millones de muertes prematuras al año. Luego, esto es muy importante y supone equilibrar la eficiencia energética, que habíamos hablado antes, con el confort de los empleados y su salud. Según datos de Aire Limpio, equipar una oficina de 2.000 metros cuadrados necesitará una inversión de 10.000 euros, pero también unos ahorros de 12.000 kilovatios al año, que haciendo unos números son como 3.000 euros al año, lo cual significa que esta inversión se recuperará en 3,3 años. O sea, el ROI es bastante bueno. Y también un dato importante es que si somos capaces de reducir una hora el tiempo en el que un empleado trabaja fuera de los rangos óptimos de CO2 y de temperatura, se conseguirán ROIs cercanos al 280% y una productividad, como comentaba antes Susana, del 8%. El siguiente tema es la iluminación. Lo clásico, bueno, pues ya sabéis, lo clásico es LED, implantando tecnología LED, eso lo sabemos todos. Se consume entre 80 y 90% menos que las bombillas incandescentes y fluorescentes, y además duran más, 2,5 veces más que la bombilla fluorescente y 25 veces más que la incandescente. Lo innovador empieza a ser el cableado PoE, un solo cable para tener los datos y la electricidad, ahorro de cobre impresionante, y además se puede centralizar el control y la alimentación de las luminarias, mejor mantenimiento preventivo, etc. Lo siguiente es la iluminación inteligente, es a través de software basado en la nube, permite el control de todos los espacios de las oficinas, y además combinando con la ocupación, enciendo o apago, dependiendo si hay personas. Pero lo más innovador es la iluminación adaptada al ciclo circadiano de las personas. Supone, por un lado, la iluminación inteligente, un poquito más, se llama iluminación biológica, y que tiene luz inteligente y LED que se llaman de espectro completo, que cambia de intensidad y de color a lo largo del día. Al final genera bienestar emocional al empleado, reducción del estrés, mayor productividad, etc. Sigamos con restauración y vending. Es importante por el nivel de desperdicio que se produce a nivel mundial. 1/3 de los alimentos que se produce se tira o se desperdicia, y supone, como veis ahí, entre el 8 al 10% de las emisiones globales de gas de efecto invernadero. Si el desperdicio de alimentos fuera un país, sería el tercer emisor del mundo después de China y Estados Unidos, y nos cuesta 1 billón de euros a la economía mundial. Es verdad que cuando hablamos de residuos, en unas slides más atrás veíais que no tenía un gran volumen, pero como antes ha dicho Enrique, la oficina es el banco de pruebas, es donde aprendemos, es donde después llevamos lo que aprendemos a nuestras casas, ¿no? Y por tanto, también es muy importante que seamos conscientes de este hecho para que sepamos después extrapolarlo al ambiente doméstico, que es donde más se desperdicia. Bueno, la limpieza es la siguiente. La limpieza sostenible es la que se realiza con productos, con métodos y con prácticas para minimizar el impacto en el medio ambiente, ahorrando agua o ahorrando energía, y también minimizando o maximizando la salud de los empleados, ¿no? Sin utilizar productos tóxicos, químicos, cáusticos, etc. En la memoria global de ISS
se recoge que la limpieza sostenible llega a la reducción del 89% del consumo del agua frente a una limpieza que no es sostenible, reducir un 34% los productos químicos y un 12% y un 13% los embalajes de papel y de plástico. Y de nuevo, lo novedoso son la sensórica. El más sencillo, pues los sensores de ocupación en las oficinas, que los datos le llegan al supervisor de limpieza y sabe dónde tiene que centrarse para limpiar. Aquí ha habido más ocupación, aquí hay que limpiar más, aquí menos, pero pues otros sensores que ya se están poniendo en cuartos de baño, que ya sabéis que existen algunos papelillos que veis cuando entráis a los baños de las oficinas, donde las personas de limpieza van poniendo su nombre, qué hora y la firma, a qué hora han limpiado, y da igual que haya muchas personas usando el baño o poco. Se han fijado unas horas de limpieza y esto pues tiene poco sentido, ¿no? Al final, poniendo sensores cuántas personas, sabemos cuándo realmente se necesita limpiar los baños, y esto en una oficina, en oficinas de unos 3.000 metros cuadrados, podemos reducir un turno de limpieza y se incrementa muchísimo la satisfacción de las personas. Bueno, la diversidad y la inclusión, sabéis que es absolutamente fundamental por muchísimos motivos, pero si nos centramos en datos económicos y en datos que les interesa también a las compañías, tenemos datos de Deloitte que nos dicen que una oficina realmente inclusiva consigue un 56% más de rendimiento laboral, un 75% menos de empleados con días de baja por enfermedad y un 167% más de Net Promoter Score que las que no lo son. Y por tanto, este dato es fundamental. Nosotros tenemos como Facility Manager y la oficina tenemos que ser un reflejo de la estrategia de la compañía y abogamos por el diseño universal. El diseño universal significa que cualquier persona puede entrar a la oficina, puede acceder a la oficina, puede llegar a cualquier punto de la oficina, puede trabajar desde cualquier sitio de la oficina, independiente, sin obstáculos y que no necesite ninguna ayuda externa. Aquí hay que centrarse también en las oficinas sostenibles. Y por último, hablamos de la gobernanza. Me he hablado mucho de inteligencia artificial, ¿no? y de IoT. Al final, aquí es importante tener datos para el reporte y sabemos el dolor de cabeza que supone estar revisando facturas, viendo cuándo se ha consumido, revisando encima, pidiendo datos al propietario porque no tenemos facturas de agua, extrapolar datos. Es importante tener los datos para el reporte y es muy importante también tener datos para saber lo que está pasando y para tomar decisiones en tiempo real. Y por tanto, nosotros jugamos un papel crítico como FEMES y nos tenemos que apoyar sobre todo en la sensórica, ¿no? En la IoT. Pues todo esto y mucho más lo podéis encontrar en el playbook. Aquí tenéis el código QR para que os lo podáis bajar. Después lo podemos poner mientras contestamos vuestras preguntas. Y para explicaros cómo funciona el playbook, os digo en la siguiente slide que hay 3 grandes capítulos. Hablamos primero por dónde va el mundo y hablamos de cómo es el futuro de la oficina como activo inmobiliario, datos que ha estado dando Susana, cuál es el futuro del workplace, cómo influye en las tasaciones todos los ratios de sostenibilidad. El segundo bloque es sobre la oficina sostenible y el nuevo workplace. Hablamos de la construcción y del día a día. Y finalmente hablamos de la tecnología de la oficina sostenible. Hablamos de BMS, de BIM, de edificios inteligentes, mantenimiento predictivo y la inteligencia artificial generativa. En el segundo bloque os he dicho sobre el día a día, ¿no? que es un poco el resumen de lo que os he contado yo. Y nosotros le llamamos en el playbook descifrando. En el descifrando veréis que todos tienen estos 5 puntos. Primero se explica el tema, por qué es importante. Después damos los datos innovadores
Después conectamos puntos, cuál es el momento idóneo para implantarlo, es importante el tamaño, una oficina grande, pequeña, qué pasos hay que dar para implantar esto en el día a día. Después el siguiente bloque le llamamos más allá de lo evidente y es, pues, damos información de datos económicos, datos sobre personas y datos de gobernanza y finalmente conectamos con los ODS. Cómo haciendo esta gestión sostenible de cada uno de estas áreas somos capaces de ayudar a nuestra compañía con los objetivos estratégicos de sostenibilidad de la empresa. Y sin más, podemos revisar las preguntas y si hay alguna y contestarlas. Aquí. Joaquina, aquí hay una que dice, ¿tenéis algún modelo implantado para mostrar o enviarnos sobre el pesaje de los residuos individualizados? Yo creo que esta la puedes contestar tú, ¿no, Joaquina? Sí, tenemos tenemos modelos implantados, como he comentado antes, son sensores que además se conectan con Wi-Fi, por tanto no es necesario meter cable, la instalación es facilísima y supone, pues, poner un sensor debajo del cubo que va pesando y el que comentaba del volumen. Enrique, encantada de que me mandes un correo y comentamos. Vale, luego hay otra pregunta que esta ya no sé si la vamos a saber contestar, porque es en cuanto a la reducción del consumo de agua, tengo problemas en un edificio que gestiono de valores de amonio en aguas residuales. Es un edificio de oficinas y tengo descarga doble de cisternas y grifos sensorizados, que son precisamente los que ahorran, ¿no? Parece que el bajo consumo de agua impacta negativamente en los análisis de las aguas residuales. ¿Algún consejo, alguna posible solución? No lo sé, no lo sé, tendríamos Yo que... aquí, la verdad es que tampoco. Lo siento, pero no. Vamos a mirarlo, me lo apunto. Amonio. Pero lo podemos investigar y os comentamos. Y el Sí. webinar sí va a quedar grabado y va a estar en los canales habituales de IFMA, en el canal de YouTube. Yo creo que se va a enviar también en el newsletter. Fenomenal. Y yo creo que con esto tenemos ya todas las preguntas. Ponemos un momento el código QR, Susana, y le decimos a Enrique que cierre el webinar. Ujú. Fenomenal. Pues por mi parte, pues simplemente agradecer a Joaquina y a Susana su exposición. La verdad es que es un lujo y un aprendizaje escucharos. Agradecer también a todos los asistentes pues su interés por este webinar y bueno, pues comunicar a todos que continuamos con nuestro compromiso con la sostenibilidad en el FM y con esta labor divulgativa que esperemos sea de utilidad para la sociedad en general y para todos los asociados de IFMA. Gracias, Enrique. Si me permites, la pregunta de amonio, me he quedado con esa pregunta, era de una persona anónima. Vamos a estudiarlo, pero necesitaríamos, como tenéis nuestro correo, el de Susana y el mío, que la persona que quiera tener esta información que nos diga para poder llamarle o escribirle para investigar, después de investigar este dato. Fenomenal. Muy Pues bien, muchas gracias a todos y concluimos el webinar. muchas gracias. Gracias, adiós. Adiós.